¿Qué nos dice? Se tiene 10,5 gramos de una muestra que contiene carbonato de calcio e impurezas inertes, ¿ya? La muestra se calienta y se descompone todo el carbonato de calcio presente, de acuerdo a la siguiente ecuación, ¿ya? Después del calentamiento se obtuvo un residuo sólido de masa final 7,64 gramos. ¿Qué porcentaje de la muestra original es carbonato de calcio? ¿Ya? Y me están dando de dato, ¿ya? Masa molar 44 del dióxido de carbono, del óxido de calcio 56 y del carbonato de calcio me dicen que es 100. A veces el alumno cuando ya está hecho un monstruo en elaborar este tipo de ejercicio ya ni se da cuenta de los detalles, pero ese detalle es importante, ¿sabes por qué? Porque si tú no lees por completo la pregunta, puede ser que estés obviando algunos datos que luego te hagan hacer algo adicional. Por ejemplo, cuando llegas a algún punto del problema, tú dices, ya, vamos a calcular el peso fórmula del carbonato de calcio. Y te pones a calcular, oye, ¿para qué vas a calcular si ya te lo dieron? ¿Para qué vas a calcular el peso fórmula del dióxido de carbono si ya te lo dieron? O sea, le das una leída, una barrida completa al ejercicio, ves qué tienes, qué no tienes, y sobre eso es que le pones el foco. Ya no voy a tener que calcular en algún momento, si lo necesitara, el peso fórmula del dióxido de carbono o del óxido de calcio, del carbonato de calcio. Ya no, porque ya me lo dan de dato, ¿ya? Profe, me dicen masa molar, ¿es lo mismo? Claro, es lo mismo. Tú acuérdate que el peso fórmula expresado en gramos por mol es la masa molar, o sea, es la masa de una mol de esa sustancia, ¿ya? Entonces, con eso vamos a analizar. Una regla importante es tratar de darle, vamos a llamarle un dibujito, un esquema a ello para que se pueda entender mejor. Mira lo que te dice. Se tiene 10,5 gramos de una muestra que contiene carbonato de calcio e impurezas inertes. O sea, significa que de este tanquecito que tú tienes acá, 10,5 gramos, una parte es carbonato de calcio y otra parte es impureza inerte. Inerte significa que es algo que no va a reaccionar, que no te importa, que va a permanecer como tal hasta el final del proceso. Por eso se llama inerte, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, la muestra se calienta y se descompone todo el carbonato. Y para esto, tú ya sabes que el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. O sea, cuando tú calientas a él, todo el carbonato de calcio se va a convertir en óxido de calcio y dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que te va a quedar al final del proceso, ¿qué va a ser? Va a ser un residuo que va a constar del óxido de calcio que se ha formado más la impureza inerte que se mantuvo. Porque por eso dicen que es inerte. ¿Y cuánto es toda esa masa? La masa final es 7,64 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa de esta impureza más la masa del óxido de calcio termina siendo ¿cuánto? 7,64 gramos. ¿Y dónde está la masa que ya no está? Porque si originalmente era 10,5 gramos y ahora tengo 7,64 gramos, ¿qué pasó con el resto de la masa? ¿En qué se convirtió? Te recontracreo. ¿En qué se convirtió el resto de la masa? Tienes 5 segundos para decirme. 4, 3, 2, 1. Vapor. ¿Vapor de qué? Se convierte en dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tú tienes a este señor, ¿ya? Tú tienes a este señor, y este señor se está convirtiendo en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que ya no está, ¿qué cosa es? El dióxido de carbono que se fue. Entonces tienes de dato la masa de dióxido de carbono. La diferencia es el dióxido de carbono que se ha generado. Por lo tanto, si yo resto 10,5 gramos, que era inicial, menos esta masa, me va a dar la masa del dióxido de carbono. Ya tengo esto, mira, ya tengo esto. Y ya te diste cuenta, ¿verdad? Porque si tienes esto, por estequiometría, puedes sacar la masa del carbonato de calcio. Y si tienes la masa del carbonato de calcio, puedes sacar el porcentaje de carbonato de calcio en toda esta muestra impura. Se acabó el problema. ¿Sí? Vayamos. Mira, ve. Carbonato de calcio. Ecuación balanceada, ¿cierto? ¿Sí? Un calcio, un calcio. Un carbono, un carbono. 3 oxígenos. 1 más 2, 3 oxígenos. Cerrado. Balanceado. ¿Ya? Masa molar. ¿Ya? 100 gramos de él me da 44 gramos de dióxido de carbono. Profe, ¿de dónde hizo esa magia? Acá te dicen que el carbonato de calcio pesa 100 y el dióxido de carbono pesa 44. Por eso te decía, no tengo que volver a hacer ese cálculo. Una mol de él equivale a 100 gramos y una mol de él equivale a 44 gramos.
100 gramos me da 44 gramos, pero como yo acabo de deducir que 2,86 gramos corresponden a dióxido de carbono, de aquí puedo calcular la masa M, ¿cierto? De aquí calcula la masa M. Tienes exactamente 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuánto salió esa masa M? Apúrate, opera. ¿Cuánto salió? Debe haberte salido 6,5 gramos. Espero que a todos les haya salido lo mismo. 6,5 gramos de carbonato de calcio. O sea, eso significa que el carbonato de calcio que yo encuentre acá me representa 6,5 gramos de la masa total. ¿Ya? Entonces, si es 6,5 gramos, excelente, Fátima. Genial. Estrellita para ti. Entonces, 6,5 gramos, ¿cuánto me representa en porcentaje? Lo que tengo que hacer, la parte entre todo multiplicado por 100. Entonces, sería, en este caso, 6,5 entre 10,5 multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 61,9%, ¿no? Al ojo, ¿no? Con la ley de los poquititos, ¿no, Walter? ¿Sí? Con la ley de los poquititos, porque si esto yo divido 6,5 entre 10, me daría 65%, pero como este es 10,5, debe ser menos del 65%. Y menos del 65%, ¿cuál es? 61,9%. ¿Sí? Entonces, alternativa, la letra C. ¿Ya? Esa es la ley de los poquititos. Eso es patentado acá por Unidemia. Unidemia, sí, ley de los poquititos. Listo. Entonces, con esto le das solución a este ejercicio. Recontra sencillo. Practíquenlo de nuevo. Preguntas así vienen en admisión.